And explain to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. Si civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total. Bendiga, hermano Miguelito. Dios te bendiga, hermano Ángel. Te bendiga, hermana Patti. Bien, salud. Te bendiga. Corazón dulce como el melón y rojo como la sandía. Es el poema que le compuse a tu mamá. Estamos contentos de estar aquí juntos otra vez como familia. Nosotros como seres humanos a veces tenemos percances, fricciones, dificultades, pero mientras Dios esté en nuestro corazón, Él nos dará la gracia y nos dará la sabiduría de poder resolver nuestros problemas, ¿verdad, Miguelito? Le hemos estado compartiendo a Miguelito que un día él va a tener, si Cristo no viene en esta época, que lo estamos esperando, el día que él tenga a su esposa, su compañera, entonces él va a comenzar a aprender y a conocer lo que es el matrimonio. Y son cosas bien hermosas, bien tremendas, porque como matrimonio, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón y el Espíritu de Dios, podemos orar, compartir, a veces podemos tener una charla fuerte entre matrimonio y familia, pero Dios siempre se encarga de ayudarnos a seguir adelante. Lo importante es que Cristo no se salga del corazón y Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, Dios te bendiga, hermano Miguelito. How was your school this week? Very good. Very good. ¿Cómo estuvo tu trabajo? Very busy. Very busy. Yeah, Tired. a lot of work. Yes. A lot of work. Mucho trabajo. Estamos comenzando la temporada y ahorita es el tiempo donde hay trabajo, pero como quiera me he gozado con mis compañeros de trabajo y gracias a Dios nos gozamos en el trabajo. Hermana Patti, ¿cómo te sentiste en esta semana cocinando? Bien, gracias a Dios, mientras uno tiene vida y salud. Está bien, ¿eh? ¿Ya te sientes mejor de la vacuna del COVID-19? Ya, gracias a Dios. Ya se le quitó el dolor. La hermana Patti sintió el efecto bastante fuerte, dice. Y nos vacunamos y ya mi brazo está pero bien fuerte.
Ya nos sentimos bien. Estamos listos para la próxima dosis. Entonces, cuando se llegue el tiempo y todo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, saludamos a nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, que nos ven y que nos conocen desde Tamácoro, y nuestros hermanos en Tamácoro, Guerrero, México, Tierra Caliente. Se le conoce como un apodo la gente de Tierra Caliente, ¿verdad? Tierra brava, tierra de gente valiente y de gente trabajadora. Entonces, son ¿cómo dicen? Nicknames o sobrenombres que le dieron a la región por algunos conflictos que ha habido a través de la historia. Pero saludamos a nuestros hermanos en Cristo y aquí estamos para continuar nuestro estudio que nosotros como familia tomamos la decisión en común acuerdo de tratar los temas apocalípticos con relación a los últimos días y a los últimos tiempos. Y para mí es un gozo tener a mi hijo como un compañero en el estudio del Apocalipsis, y a mi amada esposa, ¿verdad? Que me gozo de tenerla como compañera y me ha sido de gran bendición. No somos perfectos, ni ella ni yo, pero hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado y nos ha dado la fuerza y nos ha dado la victoria para continuar adelante juntos como matrimonio en la fe. Entonces, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y hoy vamos a hacer un recuento de lo que tiene que ver con el espíritu de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13, que abarca el contexto del versículo 1 hasta el versículo 18. Y como tema, estamos usando hoy, Miguelito, como tema, hermana Pati, estamos usando el tema de la boca de las dos bestias de Apocalipsis 13. Entonces, cuando la gente de este mundo no conoce los símbolos, la cultura y las figuras que aparecen, las figuras culturales y mitológicas del libro de Apocalipsis, entonces cuando la gente no conoce eso, lo toma como un cuento, como historias fantásticas, lo toma como una simple literatura apocalíptica de dragones, de guerras, de pleitos, de espadas y armas y conflictos que son como una buena película de Hollywood, de ciencia ficción. Así lo mira mucha gente hoy el Apocalipsis. Pero a pesar de que el Apocalipsis está repletamente lleno de figuras, de símbolos, tiene un trasfondo histórico, cultural y mitológico de la época del antiguo Imperio Romano, de la época de la cultura griega y de la época de los primeros cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo. Entonces, son figuras fantásticas que Dios usa para expresar su verdad en un lenguaje humano. Los hermeneutas o los que estudiamos hermenéutica bíblica y también los grandes intérpretes como los filólogos, los lingüistas, los historiadores y los expertos de las diferentes escuelas bíblicas, de las ciencias bíblicas, sabemos muy bien que Dios en la Biblia nos habla en un lenguaje antropomórfico y también en un lenguaje antropopático. Entonces, cuando yo tuve mi maestra de hermenéutica en el Instituto Bíblico Lirio de los Valles, nos enseñaron algunas pautas de eso. Entonces, ya con el paso del tiempo se va desarrollando y perfeccionando más. El lenguaje antropomórfico significa que Dios le habla al ser humano en forma de hombre. Dios le habla al ser humano de una forma que le pueda entender. Porque Dios tiene su propia lengua. Dios tiene su propio gobierno divino celestial que ningún ser humano conoce
solamente el que ha llegado a la presencia de Dios o cuando ocurre el rapto de la iglesia, cuando todos estemos con Él. Pero como nosotros estamos en la tierra y somos seres humanos que tenemos historia, cultura, figuras y símbolos y costumbres, entonces Dios nos habla de una manera que nosotros podemos entender. Eso se llama lenguaje antropomórfico, que Dios habla en forma humana. En ocasiones Dios dice que se arrepiente, pero la revelación de la Biblia enseña que Dios no cambia. O sea, Dios no cambia ni su manera de pensar, ni su manera de ser, ni tampoco puede arrepentirse porque no es hombre y no es pecador. Pero Dios emplea la palabra arrepentimiento para enseñarle al hombre que cuando Dios decide juzgar a alguien y el hombre se humilla, Dios también tiene misericordia. Entonces, Dios usa un lenguaje antropomórfico para que la gente le pueda entender, porque imagínense que Dios hablara con su puro lenguaje divino, sin que los hombres lo conocieran, pues ¿cómo vamos a conocer el mensaje de Dios? Entonces cuando Dios nos habló en forma de hombre, nos dejó el ejemplo perfecto. Jesucristo encarna en forma de hombre. Y en forma de hombre Jesucristo habló la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, Dios vino en forma de hombre en la persona de Jesús y enseñó en forma de hombre a los hombres que Él amó desde el principio. Y empleó formas que la gente podía entender para enseñar. Por ejemplo, usó la parábola del sembrador, le hablaba a los campesinos. Usó ejemplos de la guerra, le hablaba a los oficiales de gobierno y a los intelectuales. Usó las figuras de la ley de Moisés y habló de cosas maravillosas para que los maestros de la ley, los eruditos, le entendieran. Entonces, el Señor hablaba a todos los niveles de la sociedad y hablaba en un lenguaje humano porque Jesucristo habló el idioma de la tierra. En el tiempo de Jesús se hablaba griego, los eruditos hablaban hebreo y arameo en las sinagogas, y también se hablaba el latín en algunas partes. Entonces, todo filólogo sabe que el hebreo no es un idioma del cielo. El hebreo es el idioma de los hombres antiguos de la antigua cultura de Israel. Y el griego es el idioma antiguo que se usaba desde la época de la antigua cultura griega y posteriormente durante la primera venida de Jesús durante el Imperio Romano. Entonces, la Biblia se entregó en un lenguaje humano. El hebreo y el griego es un lenguaje humano y como es un idioma antiguo, hay que estudiarlo y hay que investigarlo. Entonces, nosotros vamos a mirar y a repasar estas cosas bien interesantes. Está bien interesante, todavía ni empezamos y se está poniendo interesante, ¿verdad? Pero vamos a comenzar nosotros con Apocalipsis capítulo 13 para nosotros poder introducirnos en nuestro tema. Vamos a leer dos versículos, hermano Miguelito, hermana Patti. El primero que vamos a leer es Apocalipsis 3:2 y Apocalipsis 3:11 para tenerlo como base. ¿Tenemos? Y lo leemos. 13:2. Ajá, 13:2 y 13:11. Pero antes de leerlo, Miguelito, ¿quieres dar un saludo a nuestros hermanos, a la familia? ¿Quieres compartir algo para ellos antes de leer el versículo para que animes a los niños a servir a Dios? Yo nomás les quiero decir a cada uno de ustedes que pongan mucha atención al consejo de la palabra y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Para su vida. Y que pongan atención porque Cristo viene pronto. Muy bien, hermana Patti, ¿quieres dar un saludo a tu familia, a nuestros hermanos en Cristo? Compartir algo antes de leer los versículos, porque ya de comenzar de leer ya no nos vamos a detener, ¿sí? Para terminar lo más pronto que pueda. ¿Compartir algo? Solamente saludarlos, que Dios los bendiga y bienvenidos a escuchar una vez más a la continuidad del libro de Apocalipsis que se está estudiando. Y
que pongan atención y que Dios los bendiga. Entonces, es una gran bendición, ¿verdad? Tener a Cristo. Para los que no saben, quiero comenzar, pero el gozo me gana el corazón, ¿verdad? Era un hombre bien drogadicto, alcohólico y bien perverso y bien siniestro. Y Dios me dio el regalo de tener una esposa, un hijo. Y me gozo con mi familia y es una gran bendición tener a Jesús. El diablo quiso destruir nuestro matrimonio, hermana Pati, desde un principio cuando éramos inconversos, pero jamás nos esperábamos que íbamos a estar estudiando la Biblia juntos, ¿eh? Diciéndole a otros que se entreguen a Cristo y que busquen a Dios. Y para los que nos escuchan, a nosotros no nos gusta decir de una manera ultra religiosa, nosotros como cristianos también nos equivocamos, cometemos errores y pecamos por nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Y también los matrimonios cristianos nos peleamos a veces, porque somos carne y hueso, tenemos discusiones, pero la diferencia de nosotros los cristianos es que no resolvemos las cosas con alcohol o drogas. Lo resolvemos en oración y lo resolvemos con la gracia de Dios y con la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, si a ti te detiene entregarte a Cristo tus problemas, quiero decirte que si te entregas a Cristo, también tendrás problemas como matrimonio, pero la diferencia es que tendrás el poder de Dios para llevar a cabo tus problemas. Entonces, eso es la diferencia. Cuando no tienes a Dios, estás solo. Pero cuando tienes a Dios, tienes al Dios del cielo que te ayuda y que te da la victoria. Entonces, Apocalipsis 13:2 primero, vamos a leerlo todos juntos, honrando a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, el poder de esa boca también es un poder diabólico, maligno y perverso que viene de parte del dragón, el espíritu siniestro, que en el término latino se conoce como Lucifer, la hueste espiritual más poderosa en el universo después del creador de todas las cosas. Verso 11 dice lo siguiente, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Hasta ahí. Entonces la otra bestia también tiene boca que habla como cordero, tiene apariencia de cordero, apariencia de piedad, pero habla como dragón. Entonces habla con la misma intelectualidad del mismo Lucifer, pero habla mentira, blasfemias, maldición y engaño en contra de Dios y en contra de los santos fuera de la palabra. Entonces, estas son las cosas que causan controversia. Entonces, de esta manera, nosotros oramos con anticipo, ya estamos en las manos de Dios y entramos a nuestro tema. Con estos 2 versículos tenemos una base. Entonces, si nosotros estudiamos a los intérpretes de la Reina Valera 1960, y también si estudiamos la traducción de Casiodoro de Reina de 1569, y si estudiamos la versión King James en inglés, nos vamos a dar cuenta que los intérpretes del Textus Receptus o los predicadores de la sana doctrina, desde la época de Martín Lutero hasta el día de hoy, el mensaje se ha conservado fielmente por la misericordia de Dios. Y los estudiosos, los investigadores del texto crítico, lo que han hecho es han enriquecido lo que iniciaron los primeros reformadores de la época de la Reforma Protestante. Entonces, de tal manera que el Textus Receptus y el texto crítico nos han dado una mayor fuerza para enriquecer el estudio
de lo que es las Sagradas Escrituras con relación a los últimos tiempos y nos gozamos bastante. Entonces, nosotros estamos viendo aquí el tema, la boca de las dos bestias. Entonces, estas dos bestias espantosas, fantásticas y mitológicas, la gente nada más piensa que son dragones que avientan fuego por la boca y que vuelan por el aire. Como las historias de Aladino, con una lámpara mágica y que vuela sobre una alfombra y que se le aparece el genio de la lámpara mágica y que le concede deseos. O como las historias antiguas de Peter Pan o Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas. Entonces no meramente es eso, aunque el lenguaje es muy similar a ello, pero Dios emplea este lenguaje maravilloso y fantástico y mitológico para revelar su palabra con relación a los últimos tiempos. Estas dos bestias representan a dos sistemas. Uno, el sistema político del gobierno de los últimos días después del rapto de la iglesia. Y la segunda bestia representa al otro sistema religioso, que es el sistema religioso corrupto, es la religión del imperio del anticristo después del rapto de la iglesia. Entonces, con esto nosotros entendemos claramente que las dos bestias representan a dos sistemas, al sistema político y al sistema religioso de la bestia anticristo y de la bestia falso profeta después de que la iglesia se va con el Señor, de acuerdo con el punto de vista pretribulacionista, el cual nosotros creemos, y es el que nosotros aprendimos en la iglesia de sana doctrina pentecostal de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, nosotros tenemos esa fe. Y las dos bestias tienen a dos representantes, a dos líderes prominentes, importantes. Uno es el líder político del imperio político, que es el anticristo. Y también tiene una boca de león, y habla grandes blasfemias y grandes cosas contra Dios y contra los santos de Dios. También el falso profeta tiene una boca que habla como dragón y es el representante religioso de la religión de la bestia anticristo durante los últimos tiempos. Entonces, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 13:2 y 13:11, con la enseñanza general de todo el capítulo 13 y el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que son un sistema religioso y un sistema político, pero que también son dos personas que van a ocupar un papel muy importante en la sociedad política y religiosa durante los últimos días después del rapto de la iglesia. Esta profecía de Apocalipsis 13, en una interpretación sana y cuerda, se cumplirá durante los últimos días. Y creemos, los pretribulacionistas, que se cumplirá después del rapto de la iglesia. Entonces, mientras la iglesia está en la tierra, no se puede manifestar el anticristo y no se puede manifestar el falso profeta como figuras públicas. Y cualquiera que diga que el anticristo está gobernando las naciones del mundo como figura pública y que el falso profeta está liderando la religión del anticristo como figura pública actualmente, de acuerdo del punto de vista pretribulacionista, no puede ser posible, porque antes del rapto de la iglesia solamente puede haber prototipos, puede haber personajes o personas que pueden estar jugando un papel importante como figuras públicas en el mundo político y religioso, que estarán preparando el camino para el que verdaderamente será el anticristo y para el que verdaderamente será el falso profeta. Entonces no puede estar el anticristo en el poder todavía y no puede estar el falso profeta en el poder religioso todavía, aunque hay muchos falsos profetas, aunque hay muchos
anticristos en el mundo. Entonces, eso no lo podemos nosotros negar. Ahora, si esto se va a cumplir después del rapto de la iglesia, ¿por qué es importante estudiarlo, hermana Pati, hermano Miguelito? Y yo, la mera verdad, me cansé de oír las necedades de los creyentes dentro de la iglesia. Y yo quiero comenzar con esta parte bien importante. Una de las cosas que despertó mi interés de estudiar más la palabra fue las cosas que se hablaban dentro de la iglesia del estado de Texas. Y voy a hablar abiertamente y claramente porque mi niño ya es un hombre un poco más mayor, ya tiene 12 años, primeramente va a cumplir 13 años en este agosto, ¿verdad, hijo? Entonces ya tiene más conocimiento académico de la escuela. Una de las cosas que me llamó la atención dentro de la iglesia de Texas es el ultralegalismo. Que el Facebook es pecado, que el YouTube es pecado. Entonces las redes sociales eran pecado. Y me llamaba la atención porque dentro de la iglesia de Texas se hacían atrocidades horribles. Ecuménico, G12 y encuentrismo. Y después de investigar el ecumenismo, el G12 y el encuentrismo a más profundidad, me di cuenta que era igual que el mismo satanismo que yo practicaba. Porque a pesar de que yo andaba involucrado en la brujería, no conocía lo que era el mensaje de la palabra de Dios, porque la brujería no me permitía involucrarme con la palabra de Dios. Entonces, después de investigar, quedé horrorizado y asustado de que el ecumenismo, el G2 y el encuentrismo es el mismo satanismo que yo practicaba. Y una de las cosas que utilizan las iglesias perversas de Texas, o que utilizaron en aquel tiempo, es decir, que cuando las parejas o los matrimonios tenían sexo constantemente, era pecado. O que tener mucho sexo es pecado. Entonces, para los que me oyen les va a dar risa, pero es algo bien significativo que despertó mi atención. Porque cuando yo andaba en el mundo entendía que tener sexo con una mujer que era la esposa de un hombre, a pesar de que yo era uno de los diablos de este mundo, no lo consideraba pecado. Yo consideraba que eso era algo bueno porque eran hombre y mujer, un matrimonio que se amaba. Donde yo entendía que era pecado fue porque los católicos me enseñaron los mandamientos de Dios en el catecismo. Mi catequista en la iglesia católica de Tamácoro, cuando hice la primera comunión, que me enseñaron el catecismo, me enseñaron que la fornicación y el adulterio, es decir, el sexo antes del matrimonio y el sexo fuera del matrimonio, era pecado. Entonces, como yo andaba embrujado y ya conocía los 10 mandamientos, me sentía pecador porque entendía que el sexo fuera del matrimonio y antes del matrimonio era pecado. Pero en el matrimonio a mí me enseñaron que no era pecado. La iglesia católica me enseñó en Tamácoro que el sexo con un hombre y una mujer no era pecado. Y la iglesia de Texas, evangélica, pentecostal, entre comillas, de sana doctrina, decía que tener sexo constantemente con su amada esposa era pecado. Y yo decía, ah, caray, pues ni la iglesia católica de Tamácoro me enseñó esas tonterías. ¿Cómo que es pecado que un esposo tenga sexo con su esposa? Y después me di cuenta que los ecuménicos, los G12, los encuentristas, los maestros del diablo de la masonería, que tenían vínculos con el crimen organizado dentro de la iglesia evangélica, de la criminalidad, motivaban a los creyentes a que no tuvieran sexo y que no tuvieran buena comunión juntos, para que la mujer y el hombre estuvieran en necesidad y para poder tentarlos. Y cuando los tentaban, los hacían caer en adulterio y en fornicación y se los llevaban con el crimen organizado y con el diablo de la masonería. Las iglesias corruptas, las iglesias perversas, le dicen a los matrimonios de las iglesias que tener mucho sexo es pecado,
que no deben de tener mucho sexo porque es un vicio, que no deben de tener mucho sexo porque es idolatría, porque es brujería. Entonces, esos maestros dentro de las iglesias pentecostales están infiltrados. Esos son los predicadores de la masonería que motivan a los matrimonios que no tengan una buena relación sexual para después tentarlos y hacerlos caer en adulterio y en fornicación dentro de la iglesia y así llevarlos con la prostitución sagrada que se practicaba en la iglesia de Tiatira del libro de Revelaciones y Apocalipsis. Es por eso que el espíritu de Jezabel seducía y engañaba a los creyentes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a practicar la prostitución sagrada dentro del culto religioso. Entonces, esto me tocó conocerlo en la iglesia de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Si tú, amado hermano, amado oyente, escuchas que dentro de la iglesia te dicen que tener una buena comunión sexual con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, y si tú te gozas y te deleitas teniendo una buena relación sexual con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, eso es una bendición de Dios. Dios los unió para que se gocen, para que se deleiten. El rey Salomón dijo, deleítate con la mujer de tu juventud. Si tú te gozas y te deleitas con tu pareja, es una bendición y es un regalo de Dios. Y como fruto de ese gozo, de ese deleite, nacen los hijos. Entonces, tener sexo con tu pareja, con tu esposa, legítima que Dios te dio, eso no es pecado, es una gran bendición. Y es un deleite delante de Dios disfrutar una buena intimidad con tu pareja. Los ministerios de la masonería que infiltraron el crimen organizado dentro de las iglesias, les dicen, predícales este sermón, que tener mucho sexo es pecado, que eso es vicio, que eso es parte del paganismo, que eso es parte de la maldad, eso no se debe de hacer, no se debe de practicar mucho, porque también usan la excusa médica, tener en exceso, por esa razón se enferman de esto, se enferman de lo otro y del otro, y buscan la manera de mantener a la mujer en necesidad y al hombre en necesidad, para después tentarlos con otro hombre, con otra mujer, y así arrastrarlos a la masonería, arrastrarlos a la prostitución sagrada que se practicaba en la iglesia de Tiatira. Y ese es el espíritu de la bestia anticristo y de la bestia falso profeta que opera en la boca de los predicadores, pastores y maestros y evangelistas dentro de las iglesias evangélicas. Eso es lo que se ha metido en las iglesias ecuménicas, G12 y encuentristas que infiltraron la apostasía dentro de las iglesias pentecostales. Y no solo ellos, sino de otras denominaciones. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esto? Por ejemplo, se dice que Apocalipsis 13:2 y 13:11 nos hablan de dos bestias, ya aclaramos, que tienen boca. Entonces, cuando hablamos en el tema del espíritu de las dos bestias, tienen un carácter, tienen una personalidad y tienen una forma de ser. Tienen una apariencia para el público, pero detrás de ese rostro tienen un espíritu siniestro que contradice la revelación divina. ¿Te acuerdas de las películas de Batman y el Guasón? El Guasón es una figura o es un mensaje subliminal de lo que es el satanismo, que tiene un rostro como de ángel, pero de la otra parte de la cara es un rostro como de un monstruo o de una fiera que se esconde detrás de esa cara. Entonces, eso es el anticristo, o es un mensaje subliminal preparando el camino a la masonería del anticristo. Porque el anticristo se coloca en el lugar de Cristo, pero al mismo tiempo está en contra de Cristo. Y el apóstol Juan dijo que el anticristo viene y que el espíritu del anticristo ya está en el mundo.
Y por eso, asimismo, hay muchos anticristos que ocupan el lugar de Cristo, que aparentemente hablan como si fuera de parte de Cristo, pero al mismo tiempo están en contra de Cristo y de los que son de Cristo. Por eso se llama espíritu de anticristo. El espíritu del anticristo tiene la capacidad de predicar, de enseñar, de hablar y también de profetizar, pero profetiza contrario a la palabra. Por ejemplo, uno de los ejemplos del espíritu del anticristo, por ejemplo, me ha tocado conocer en esta ciudad de Wichita y en otras partes, cuando hay cantantes que están adorando en el altar, están cantando y están alabando y están adorando a Dios, y de repente interrumpen la alabanza, interrumpen la adoración y dejan de adorar a Dios y se bajan a profetizarle a todo el mundo. Y después se suben a seguir cantando y a seguir adorando. Entonces, el espíritu del anticristo es un espíritu de desorden. Porque el espíritu lo hace todo en orden. Por ejemplo, el espíritu hace que la gente adore, que el cantante alabe, y en la misma alabanza, sin abandonar el altar, en la misma alabanza profetiza, y en la misma alabanza da a conocer la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, hay algunos cantantes que están cantando y salen corriendo para todos lados. Entonces el Espíritu de Dios no va a interrumpir su alabanza. El Espíritu de Dios hace que la gente adore a Dios, glorifique a Dios. Entonces cuando Dios va a profetizar, Él hace todo decentemente y con orden, entrega la palabra, ministra a la iglesia y entrega su profecía, sin interrumpir la predicación. Y si interrumpe la predicación es porque va a bendecir de una manera extraordinaria a la iglesia. Si interrumpe la alabanza es porque va a bendecir de una manera extraordinaria a la iglesia. Entonces, ese tipo de espíritu de anticristo se ha visto dentro de las iglesias pentecostales, evangélicas, que entre comillas se dicen de sana doctrina. Esas son las cosas que van contrarias al Espíritu de Dios. Entonces nosotros, para entrar y para profundizar un poco más lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, para entrar más profundo, comenzamos con la boca de león, Miguelito. En Apocalipsis 13:2. ¿Puedes leerlo en español? Can you read it in English, please? Revelation chapter 13, verse 2. Yeah. We're going to start reading about the first beast. La boca de león, ¿no? Entonces, ¿puedes leerlo, hermana Patti? ¿Puedes leerlo en la Reina Valera, por favor? Apocalipsis 13:2. Yo lo sigo con mi mirada. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El verso 2, donde dice, al final donde tú leíste, dice que después de que habla de la figura del leopardo y del oso, habla de que tiene boca como boca de león. Ya hablamos que es un líder político. Y dice que la autoridad que la recibe de parte del dragón. Nosotros sabemos que el dragón, en lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el dragón le dio su poder a este personaje, que es el anticristo, que tiene boca de león. Entonces, la boca de este personaje está influenciada por la malignidad del dragón, que se llama Diablo y que se llama Satanás. Entonces, el poder de las palabras
de este líder político tendrá un poder luciferiano. Por eso le dicen el luciferino de los últimos días. Tendrá un poder totalmente influenciado por el espíritu de Lucifer durante los últimos tiempos o durante los últimos días. Entonces, eso es lo que se llama el espíritu de la bestia anticristo o de la primera bestia. Can you read it in English, please? ¿Sí? The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. And a mouth like a lion. And a dragon gave him his power. He received the power from the dragon. Okay, he received the power from the dragon. Okay. And you know the dragon is Satan and the same devil. In Revelation chapter 12, verse 9, right? And then, como tiene la boca como de león, entonces the devil gave him the power to speak. Agree with the demon in the last days. Entonces, la primera bestia hablará the same way like a demon against the Lord and against his word. Eso es lo que significa la revelación de los últimos días. Cuando nosotros miramos esto, entendemos claramente y perfectamente que este personaje tiene una boca dotadísima por el mismo Lucifer. ¿Se acuerdan la historia del famoso Adolfo Hitler? Con sus palabras emocionaba, enloquecía a la gente y logró provocar la Segunda Guerra Mundial en una gran destrucción y una gran devastación. Hablaba como si fuera un tremendo líder político, pero al mismo tiempo hablaba con profundo odio y resentimiento contra la humanidad. Y quería ser el gran conquistador o el gran imperialista y dueño del mundo entero y perfeccionista de la raza de la humanidad. Entonces, era un anticristo hecho carne. Es lo mismo que hará el líder político después del rapto de la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 13, verso 2 es nuestra base. De acuerdo con la enseñanza general, el contexto, todo buen hermeneuta, el contexto, con los profetas que son paralelos al apóstol Juan en Apocalipsis, nos dan la revelación y nos descifran el significado del dragón y de la boca del león con la malignidad del diablo. Por ejemplo, me puedes leer Daniel capítulo 4, verso 28 al verso 30. Me puedes leer Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, por favor, hermana Patti. Daniel capítulo 4, verso 28 al 30. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Entonces, ¿puede leerlo en español, hijo? Sí, capítulo 4, verso 28 al 30. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La Biblia enseña que Dios levantó a Nabucodonosor. Él era un inconverso, pero lo levantó con el propósito de dominar el mundo entero y de disciplinar al antiguo Israel. Todos conocemos la historia de la cautividad de Judá, ¿verdad? De el 500,
por ejemplo, aproximadamente, es que es bien difícil tomar las fechas, pero entre el 583 y el 586 antes de Cristo, cuando la tribu de Judá, Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde permanecieron cautivos, de acuerdo con el punto de vista fundamentalista, permanecieron cautivos durante 70 años en Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor, como era un hombre influenciado también por el pecado de este mundo y la maldad de Lucifer, no reconocía que su poder y su gloria como rey y su majestad en Babilonia era porque el Altísimo se lo había concedido. En otras palabras, aunque los hombres sean inconversos, ninguno llega a la cima ni al poder si Dios no lo enaltece. Entonces nosotros como seres humanos no podemos descuidar nuestro corazón y nuestras palabras, porque si nosotros no reconocemos que estamos vivos por la misericordia de Dios, que los dones y los talentos, el poder y la autoridad que lleguemos a tener en esta vida es gracias a Dios y porque Dios lo ha querido así, entonces nosotros corremos peligro de ser avergonzados por Dios, porque todo lo tenemos gracias al Altísimo. No hay gobernante, por muy poderoso que sea en este mundo, que no sea por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Entonces, llámese predicador, político o lo que sea, nosotros los seres humanos estamos llamados a reconocer que si no fuera por el Altísimo, no somos lo que somos. Todo lo tenemos por Él, gracias a Él, por su gracia y por su misericordia. Porque el grande es Él. El rey es Él. Entonces, Nabucodonosor se le olvidó eso. Dice, yo he conquistado el mundo entero. Todo lo construí con la gloria de mi poder. Pensó que por su fuerza, por su poderío, que él obtuvo eso, pero no es cierto, sino por la gracia y misericordia de Dios fue que le permitió tener tanto poder. Se creía muy salsa, o sea que él era el único, o sea, él se creía, como dicen ahora, la última Coca-Cola del desierto. Así me ha tocado oír cantantes que los demás, por ejemplo, escuchaba un cantante que decía que los de Guatemala no eran muy espirituales y que él era un adorador por excelencia. Entonces, ese es el espíritu de Nabucodonosor en la boca de los cantantes o en el corazón de los cantantes modernos de hoy en día. Me tocaba oír este cantante aquí en Wichita que decía, dice, es que los de Guatemala no son muy espirituales, pero yo soy un adorador por excelencia, me considero un adorador por excelencia. Los demás no son espirituales, pero él sí es un adorador por excelencia. Entonces, ese es el espíritu de Nabucodonosor en el corazón y en la boca de los cantantes modernos en las iglesias pentecostales y en la boca y el corazón de los predicadores. Entonces, nosotros, los verdaderos cristianos, cantantes y predicadores, predicamos por la gracia de Dios. Estamos con poder, con autoridad, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, Dios se mueve con nosotros, pero porque el Altísimo que está en el trono nos usa. Contaron una ilustración por ahí en algún día, que cuando iba Jesús en el burrito, Hosana, 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 al que viene en el nombre del Señor. Y el burrito iba bien contento porque el burrito pensaba que los elogios eran para él. Y le hablaron y le dijeron, los elogios no son para ti, son para el que viene arriba de ti. Entonces, los cantantes, predicadores y maestros que tienen el espíritu de la bestia anticristo en su corazón y en su mente, los halagos y los elogios los toman para ellos. Pero todo halago y todo buen crédito es para el Señor, es para el Creador. Entonces eso es lo que hace falta.
Hoy en día hay un montón de cantantes y predicadores soberbios que no le saben dar la gloria a Dios, que piensan que ellos han logrado todo por su esfuerzo, por su éxito, por su preparación, por su capacidad. Nosotros, si Dios no nos da la vida, si Dios no nos da la sabiduría, el intelecto, la gracia, la dirección, la fuerza y el poder, nosotros no tenemos nada en esta vida. Todo lo tenemos gracias a nuestro Creador. Somos lo que somos por la gracia de Dios, porque el Altísimo nos quiere bendecir, porque el Altísimo nos quiere prosperar y porque Él nos quiere dar el privilegio de usar un montón de carne y hueso para la gloria de su nombre, porque en realidad eso es lo que somos carne y hueso. Hijos por adopción, porque Él nos quiso salvar, pero el grande es Él, el mayor es Él. Dios es la majestad que tiene la supremacía en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio y en donde quiera que estamos. Desgraciadamente, hay mucho falso predicador y falso cantante, falso pastor y corruptos dentro de la iglesia. Entonces, Nabucodonosor tenía el espíritu de la bestia anticristo y se jactaba de que por su poder y por su fuerza. Entonces, aquí nosotros entendemos el paralelo de Apocalipsis 13:2, que significa la boca del león. El anticristo tendrá las características de la soberbia de los antiguos reyes de Babilonia. El anticristo no reconocerá a Dios. Será soberbio y altivo y se autodeclarará Dios él mismo y le dirá a la gente que Él es Dios en la tierra y que todo lo tiene por la majestad de su poder. Entonces, esa es la diferencia entre el hombre de Dios y el hombre del anticristo. El hombre del anticristo no reconoce la majestad de Dios. Y el hombre de Cristo reconoce que todo se lo debe al Señor. Esa es la diferencia. Entonces, para todos los que nos escuchan, si en tu iglesia, tu pastor se cree la última Coca-Cola del desierto, el cantante, el maestro, el evangelista, el predicador, cree que por su preparación, su academia, cree que por su éxito, su logro y su triunfo, él es lo que es y lo ha logrado, es un falso maestro, es un falso pastor que tiene el espíritu del demonio, de la bestia anticristo dentro de su corazón. Entonces, eso es lo que sucede. Hermana Patti, léeme Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, por favor. Otra característica del espíritu que se manifiesta en la boca de las dos bestias de Apocalipsis. Léelo, por favor, hermana Patti. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces, los intérpretes fundamentalistas de la King James y de la Reina Valera, o Miles Perman, Teología Bíblica y Sistemática, de la Iglesia Pentecostal de Sana Doctrina aquí en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, entonces habla de que esta profecía, literalmente, esta profecía es que Dios habló por el profeta Isaías contra el rey de Babilonia y contra uno de los reyes de Babilonia. Y el encabezado en mi Biblia dice el escarnio contra el rey de Babilonia en Isaías capítulo 14. Y también revela la soberbia y la caída de este rey y la humillación trágica que vino sobre él a causa de que su corazón se enaltece contra Dios. Entonces, el mismo proverbista enseña que antes de la caída,
viene la soberbia. Entonces, cuando las personas se enaltecen, no honran a Dios, no reconocen a Dios ni la revelación divina, tarde o temprano será su caída. Tarde o temprano será su destrucción. Entonces, lo que es de Dios continúa y permanece. Pero los soberbios, en un determinado momento, serán abatidos, porque eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. El anticristo se va a enaltecer contra Dios, pero también por su arrogancia, Dios mismo lo destruirá. O sea, se va a enaltecer, pero no quedará sin ser destruido. Y como evidencia, la revelación divina dice que su reino solamente durará 7 años. Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces, en Isaías, capítulo 14, verso 12 al 14, primero en Daniel 4, 28 al 30, nos habla de la vanagloria de Nabucodonosor. Y en Isaías 14, 12 al 14, nos habla de que también el rey de Babilonia era un usurpador del lugar de Dios. Porque dice, yo soy semejante a los dioses o al Altísimo. Los que estudian ciencias bíblicas, las palabras en el hebreo antiguo que se usan, que los fundamentalistas usan de manera literal, estos reyes, como no conocían al Dios verdadero, a los dioses paganos antiguos usaban la misma palabra que los israelitas usaban para Dios, usaban la palabra Elohim. Entonces, la palabra Elohim en las culturas antiguas significa dioses. También los historiadores, los investigadores de las tablillas de la antigua cultura sumeria, acadia, que no me quiero meter mucho en eso, que están escritas en sumerio acadio, nos hablan de que los reyes de aquel tiempo o los dioses de aquel tiempo vivían muchos años y que también morían. Entonces, estas antiguas culturas babilónicas, sumerio-acadia, nos hablan de que había seres humanos que se enaltecían tanto que se creían semejantes a los dioses que eran venerados por los mismos paganos. Entonces, eso también para el Dios de Israel era soberbia, porque de acuerdo con las culturas paganas, ningún ser humano podía acreditarse el crédito o de enaltecerse como Dios, porque los dioses tenían su lugar aparte y los seres humanos tenían su lugar aparte. Y los seres humanos también tenían que reconocer a sus dioses. Pero había hombres que se creían igual o superiores a los dioses. Entonces, esto es lo que le pasaba a los antiguos reyes de aquel tiempo, que se creían idénticos a los dioses. Es el espíritu del mismo Lucifer en el corazón de los hombres. Los fundamentalistas lo estudiamos de esta forma, que Nabucodonosor se enalteció contra Dios, o el rey de Babilonia se enalteció contra Dios también, el que habla el profeta Isaías, y se creyó por encima del Dios del cielo. Pero también esto, los fundamentalistas en la teología sistemática, dicen que esto es una revelación profética de la caída del mismo Lucifer en un tiempo de la eternidad. Entonces, dando a entender que el espíritu soberbio de Lucifer que cayó del tercer cielo en un tiempo de la eternidad había encarnado en un ser humano, digo así encarnado, o había entrado en el corazón de ese rey babilónico y que lo llevó a la altivez de tal manera que él pensaba que él podía decidir por encima de Dios y por encima de su palabra. Entonces, ningún ser humano, ningún hombre, pastor, maestro, evangelista, predicador, tiene más autoridad que Dios y que su palabra. Dentro de las iglesias pentecostales de aquí del estado de Kansas y también del estado de Texas, y en los Estados Unidos de Norteamérica, me ha tocado encontrarme con pastores, maestros y evangelistas que le dan órdenes a Dios. Por ejemplo, escuchaba un evangelista
que le decía, Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo ahora, como si el Espíritu Santo fuera su perro o fuera su gato o su mascota. Evangelistas dándole órdenes al Espíritu Santo. Entonces ese es el espíritu de Lucifer metido en el corazón de los hombres, que le dan órdenes al Espíritu Santo. Oye, Miguelito, ¿cómo nosotros le vamos a dar órdenes al Espíritu de Dios? ¿Tú harías esa locura? ¿Quién es el que le da órdenes al hombre? ¿El Espíritu Santo o el hombre al Espíritu Santo? ¿Por qué? Él es Dios. Entonces, el Espíritu de Dios no está obligado a obedecernos. El Espíritu de Dios no está obligado a recibir nuestras órdenes. Pero hay un montón de evangelistas que se creen súper poderosos y que le dicen, Espíritu Santo, actúa ahora. Espíritu Santo, ahora. Espíritu Santo, esto. Espíritu Santo, lo otro. Y tienen al Espíritu Santo como si fuera su mascota. Eso no es de Dios. Y eso se ha visto en las iglesias pentecostales en el estado de Texas y en el estado de Kansas. Entonces, maestros, pastores, maestros y evangelistas que le ponen restricciones a los mensajeros de Dios, esto sí lo puedes hablar, esto no. Esto sí, esto no. Esto no, porque esto espanta a la gente. Esto no, porque esto va a comprometer nuestro negocio. La gente se va a ir, ya no van a entrar diezmos, ya no van a entrar ofrendas, y el business se nos va a ir para abajo. Entonces, nada más háblale esto, que la gente se sienta bien, que la gente oiga nomás lo que le conviene oír, para que ellos no se sientan ofendidos. ¿Ya? Y también en los que no predican, ay no, es que eso no es de Dios, ay no, es que esto de hablar de los falsos maestros, falsos profetas, entonces no hablen el tema de la apostasía, no hablen el tema de los falsos maestros, no hablen el tema de los falsos apóstoles, ay no hablen eso, porque eso divide la iglesia, eso no es de Dios. Entonces, un montón de viejas chismoleras dentro de las iglesias, que deberían de estar vendiendo papas y chiles verdes y jitomates en el mercado, porque en el mercado es donde más se maneja el chisme. Y quiero que sepan que ni el mercado es tan perverso y corrupto como algunas iglesias evangélicas que yo he conocido. Entonces, porque llego al mercado a comprar jitomates y nos dicen, ¿qué le damos, señor? Deme esto, por favor. Y te atienden de buena gana. Pero llegas a la iglesia y tocan los temas de la apostasía, del ecumenismo, de los últimos días. Ay, no, eso no. Y si pueden, te ponen restricciones, y si quieren, te corren de la iglesia. O sea que el mercado donde venden jitomates y papas y chiles verdes y tacos de cabeza de res o lo que sea, son más santos que los que se dicen ser santos dentro de la iglesia. Es la gran desgracia que se ha infiltrado dentro de las iglesias pentecostales del estado de Texas y del estado de Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es tremendo, porque cuando yo voy a comprar algo a la tienda, me dan buen servicio. ¿Qué le damos, señor? Pase por aquí, por favor. Pero la iglesia, un montón de gente hipócrita y rebelde que le pone restricciones a la palabra. Entonces, esos son los que tienen el espíritu de Lucifer y de los antiguos reyes de Babilonia, que se creen superiores a Dios y a la palabra, que ellos se creen que pueden decidir por Dios. Ellos deciden a ocupar el lugar de Dios, deciden qué se predica y qué no se predica, y toman una actitud de soberbia, de altivez, y exigen obediencia absoluta y adoración a ellos mismos. De tal manera que tienes que pedirle permiso para ir a visitar a tu mamá, a tus hermanos. Y si vas, ¿a dónde vas? ¿A qué vas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el otro? ¿Quién te vino a ver? ¿Con quién hablaste? ¿Qué te dijeron? Te investigan de todo a todo. No eres libre. Ese es el espíritu del anticristo en los corazones de las personas. Nosotros somos libres. Por ejemplo, si yo ando en el trabajo, mi mujer va a la tienda, va a comprar, hace esto, hace lo otro. Mi mujer es libre de ver la televisión, habla con su mamá.
tenemos comunión, lo que sea, tú vas a la escuela, eres libre. Entonces, claro que tenemos que tener comunicación como pareja, ¿verdad? Entonces, ¿quién les dijo a los maestros pentecostales del estado de Texas y de Kansas que yo tengo que pedirle permiso para visitar a mis familiares? Para visitar a mis padres, para visitar a mis hermanos, para visitar a mis hermanos de la iglesia. Entonces, ese es el espíritu de Lucifer que sobrepasa a lo que realmente es la revelación divina. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 28, verso 1 al 2, nos habla de los hombres que se creen dioses. Léeme Ezequiel 28, 1 y 2, Ezequiel 28, 9 al 10, para terminar la primera parte de Boca de León. Ezequiel 28. Sí, Ezequiel 28, verso 1 al 2, Ezequiel 28, verso 9 al 10. Ya lo tengo. Muy bien. Léelo, por favor, en español, en voz alta. 1 al 2, ¿verdad? Sí, sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28, 1, 2 dice que el profeta Ezequiel profetizó contra el rey de Tiro. ¿Okay? Eso nosotros ya sabemos que Tiro está alrededor de las antiguas culturas cananeas, entonces la influencia de todo eso. Y también, de acuerdo con una interpretación fundamentalista y de las ciencias bíblicas, este hombre se atribuye el título a sí mismo de Elohim, de que él se creía semejante a los dioses o semejante al Dios del cielo. Entonces, y dice allí: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, yo soy un Elohim. ¿Qué? En el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elohim. Y has puesto tu corazón como corazón de Elohim. Entonces, aquí nosotros entendemos en el Antiguo Testamento que al rey de Tiro, en la antigua cultura cananea, por la influencia de las antiguas culturas sumerio-acadias, entonces le pasó lo que le pasó a aquellos aquellos reyes que se creían semejantes a los dioses, semejantes a Elohim. En la palabra Elohim es usada para dioses falsos y también es usada para el Dios de Israel. Entonces podía ser usado para las dos cosas. Pero Elohim es un título que le corresponde solamente a los dioses falsos y al Dios de la Biblia. Entonces, ningún ser humano se debe de creer Elohim, porque de acuerdo con las antiguas culturas cananeas, en el punto de vista pagano, ellos se creían dioses, pero de acuerdo con las religiones no era muy bien visto que un hombre fuera tan arrogante y soberbio de esa manera. Y también eran despreciados porque eran muy malvados. Y de acuerdo con la revelación divina, eso era reprobado por los israelitas, porque el único que puede ser venerado y reconocido como el Dios Todopoderoso era el Dios de Israel. ¿Okay? Entonces, y no los dioses falsos. Y el hombre no era Dios, sino que Dios era el creador de los hombres. Entonces, allí nosotros tenemos la revelación del Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también creó los ríos, los mares, las montañas, y también creó a los hombres. Creó al hombre, el hombre y la mujer somos creación de Dios. Entonces los hombres no somos dioses, sino que somos creación de Dios. Y el hombre que se cree Dios es un hombre que ha sido poseído por el espíritu de Lucifer y le ha robado la gloria al Señor. Esto era lo que nosotros estábamos refutando y reprobando del predicador latinoamericano Moisés Bell.
que dice que Dios va a levantar una generación de dioses en el ministerio de 7 horas en su presencia de Juan Carlos Harrigan. Que se cree que va a levantar una generación de dioses que ya no va a orar, que va a declarar, que va a decretar. Puro satanismo en filosofía. Porque ya no está llevando a la gente a humillarse, sino está llevando a la gente a creerse Dios. Como Cash Luna, Jehová Jr. El hecho de que somos hijos de Dios, también nosotros tenemos el mismo poder de Dios y nuestras palabras son mágicas, que pueden crear cosas, que pueden manifestar cosas, igual como Dios lo hace. Como, por ejemplo, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces nosotros somos igual de poderosos que Dios según esa filosofía, y podemos decir, sea esto, sea el otro, sea el otro, sea el otro, sin que Dios decida o sin que sea la voluntad de Dios. Sí, hijo, dile. Si de veras tienen tanto poder, supuestamente que tienen el poder de poner cosas y declarar cosas, entonces declaren que el COVID se vaya, que toda la maldad en el mundo se vaya. Exactamente. Pues, si tiene tanto poder. Entonces nosotros podemos pedir. Por ejemplo, segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Entonces Dios quiere que nos humillemos, no que andemos declarando, decretando, diciendo un montón de tonterías alrededor. No, Dios quiere que nos humillemos, que le pidamos, que le roguemos. Dios mío, ayúdame. Dios, socórreme. Dios, hazme el milagro. Dios, glorifícate. Dios, te pido. Dios, manifiesta tu gloria. Ayúdanos, Señor. Pero hoy en día hay hombres que se creen dioses. Yo lo digo, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo profetizo. Esto, lo otro, que fue que vino. Y un montón de diabluras. Ese es el espíritu de Lucifer o de los hombres que se creen dioses. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 28, verso 9 al 10. Léelo, por favor, hermana Pati. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Hasta ahí. El texto paralelo de Ezequiel. Todo buen hermeneuta, el texto paralelo de Ezequiel con el texto paralelo de el profeta Isaías y el libro de Apocalipsis son libros de la misma categoría. Históricos con figuras y símbolos en un trasfondo cultural y mitológico en varias formas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo estas cosas, aquí miramos que Dios dice, el hombre es hombre y Dios siempre seguirá siendo Dios. Y entonces le decreta Dios, porque Dios sí decreta, le declara su juicio al rey de Tiro y le hace ver claramente, hablarás delante del que te mate. O sea, cuando se llegue tu día, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy un Elohim o soy un Dios. Dice, tú eres hombre y no Dios en la mano de tu matador. Aquí deja el contexto y el antetexto bien claro, que el rey de Tiro, al igual que el rey de Babilonia, se creía igual a Dios o semejante a Dios o semejante a los dioses. Pero Dios les dice, soberbios son y ustedes no son solamente más que seres humanos creados por Dios. Entonces, aquí nos dice que la filosofía de la masonería, de la iglesia de la prosperidad ecuménica, G12 y encuentrista, que se creen dioses, se embrujan tanto que se les mete el diablo tan fuerte que se creen dioses. Entonces, eso es lo que sucede. Yo creo, hermana Pati, hermano Miguelito, que si nos metemos en ayuno y en oración por 20 o 40 días, como lo dice Ávila y Jesús, si nosotros nos metemos en ayuno, en oración, yo sé que Dios manifiesta milagros, señales.
¿Te acuerdas cuando estabas enfermito de ese dolor tremendo en el estómago? Y que nosotros aquí oramos juntos como familia y se nos manifestó la presencia de Dios bien poderoso, ¿te acuerdas? Y simplemente te puse la mano en el dolor en tu vientre y oramos juntos y caminamos juntos y decíamos, y tú le decías, Señor, me duele, ¿te acuerdas? Pero tú eres mi sanador. ¿Qué sucedió después de la oración? Te sanó. Platícale a los hermanos que te oyen, ¿cómo ocurrió ese milagro? ¿Cómo te sentías? Háblale a la audiencia. Pues la verdad, estoy hablando de mi humanidad. Sí dolía, la verdad. Era un dolor tremendo que En tu estómago. que yo no había experimentado antes. Entonces, me senté en el sofá, nos vinimos a orar y después le decía, Señor, tú eres mi sanador, Dios, me duele en mi humanidad, pero yo creo en ti, Señor, que se haga tu voluntad. Me fui a dormir y después al día siguiente me levanté como si nada. Completamente sano. Hasta el día de hoy no te ha regresado el dolor, ¿verdad, Miguelito? No te ha regresado el dolor. Entonces, nosotros acabamos hace poco de experimentar ese tremendo milagro. Y miré a mi hijo que no se podía levantar, no te podía ni levantar del sofá, ¿verdad? Y le dije, bueno, mi hijo, yo no estoy loco, yo creo en Dios y creo en la ciencia, ¿verdad? Te voy a llevar al doctor de emergencia porque si tú estás malito, me preocupo, no quiero que te pase nada, pero antes de llevarte al médico, te voy a llevar al doctor de doctores, te voy a llevar al Creador del cielo. Le pedimos a Dios, mi esposa es testigo, mi hijo es testigo, le pedimos a Dios y Dios se glorificó. Miramos que después de la oración se tranquilizó mi hijo, se le disminuyó el dolor y al otro día se levantó completamente sano. Ahora, yo no hice el milagro, ¿verdad que no, Miguelito? Nunca te dije yo que yo te lo hice, ¿verdad que no? Ni tu mamá hizo el milagro, ¿verdad que tú no hiciste el milagro, hermana Pata? Ni tú hiciste el milagro. ¿Quién hizo el milagro? Es Dios. Nosotros los seres humanos somos usados por Dios para hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Ahora, hay predicadores que Dios los usa en un tiempo para sanar y libertad y después al rato se creen Jehová Junior, después al rato se creen dioses, creen que ellos pueden manipular el poder de Dios a la hora que quieran. Yo he orado por gente y no les ha hecho milagros. Yo le pido, si Dios no les hace milagros, ese no es problema mío, es asunto de Dios, porque yo no soy quien para decirle a Dios, haz lo que yo quiero, no, Dios hace lo que quiere. Mi responsabilidad es orar y de la gente creer, porque la Biblia dice que si la gente no le cree, pues no le hace milagros Dios tampoco. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso, de que los milagros los hace Dios. Nosotros somos testigos de ese milagro, Miguelito. Entonces, fue algo tremendo. ¿Y qué le dices a los hermanos después de esta experiencia de fe? Miren, hermanos, no importa la enfermedad o la dificultad o qué tan grande la enfermedad o la situación, digamos cáncer, tenemos un Dios tremendo, Dios sanador. Si tú nomás te pones a llorar, dile, Señor, esto, etcétera, y Dios, y tú crees con todo tu corazón, Dios en su gran misericordia te puede hacer milagros. Para nuestros ojos a lo mejor es algo imposible, algo que humanamente hablando no hay cura, ¿verdad? Pero para lo que al hombre se mira imposible, para Dios todo es posible. No pierdan su confianza en Dios. Y eso te lo ha demostrado Dios, que te demostró que Él tiene un poder sanador, ¿verdad? Tú tienes un testimonio vivo, porque tú sabes que Dios te hizo el milagro. ¿Tienes eso? Entonces, ahora a la audiencia. A veces se molestan la gente con nosotros, porque no los cura Dios y van a las campañas. Entonces, es que Dios tiene sus razones. Nuestra responsabilidad como seres humanos es creer, pero es que Dios es Dios. Él decide a quién sana y a quién no sana. Nosotros como predicadores le enseñamos a la gente que tengan fe y crean, pero Dios es el que decide a quién sanar y es el que decide a quién curar. Y eso es lo tremendo, que la gente se enoja
la gente se enoja con Dios. Pero la voluntad de Dios es que le acepten a Cristo en su corazón para que se salven. Y la gente busca más la sanidad que la salvación. Eso es lo que me cae mal de las iglesias de la prosperidad, que promueven puros milagros y no promueven salvación y santidad. Esas son cosas que le enseñan a la gente a buscar. Les enseñan a la gente a buscar milagros antes que la salvación. Y Dios le enseñó en la revelación del paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después empezaron a criticar y lo sanó. O sea, lo salvó primero y después lo sana. O sea, la salvación es primero y la sanidad después. Busquen la salvación y la sanidad, Dios de eso se va a encargar. Entonces, brincamos nosotros al siguiente paso. Ya miramos boca de león, Apocalipsis 13:2. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.